Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en este nuevo día. Hoy jueves 1 de junio del 2023 celebramos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Nos vestimos de blanco en nuestra iglesia y nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, mediador de la nueva alianza, por el hecho de permanecer para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 13, 53 y 12. He aquí que mi siervo prospera, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, pero no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerraban la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se les había imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, humillado, traspasado por nuestra rebelión, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará su siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dará una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todo, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llega la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar, hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios? Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverán a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega a ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado el relato que siempre se escucha el viernes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Del profeta Isaías, capítulo 53. Es un testimonio de lo que el profeta ve y lo que le termina pasando a nuestro Señor Jesucristo. Y de Jesús tenemos que conocer mucho más, mucho más, mucho más. Y la mejor manera de conocer mucho más de nuestro Señor Jesucristo es por medio de la lectura, por medio del Evangelio, pero también por medio de esos historiadores, de esos teólogos, de esos hombres que se han tomado el tiempo para analizar qué fue la vida de Jesús en nuestro mundo, en esta tierra de los vivos, como dice ahí, ¿no? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Estoy leyendo un libro que se llama Jesús, aproximaciones históricas, de José Antonio Pagola. Este Jesús me gusta mucho porque me presenta desde el contexto histórico a un Jesús tan humano, tan nuestro, en medio de las necesidades de una Jerusalén y de una Galilea, de la Baja Galilea, donde había tanta pobreza, donde había tanta necesidad, donde los endemoniados, los poseídos, los esquizofrénicos, los enfermos de lepra y de tantas otras enfermedades estaban a la voz del día. Era lo más común. Muy pocos tenían la oportunidad de poder conseguir un médico. En realidad, la gente con dinero o la gente con poder estaba en las principales capitales. Lo podía hacer. Pero no estas comunidades, las comunidades pobres a las cuales Jesús siempre estuvo. De hecho, todos los relatos del Evangelio de San Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan hablan de sitios específicos en los cuales Jesús estuvo atendiendo las necesidades, y esos sitios eran sitios muy pobres. La mayoría eran sitios con muchas necesidades. Eso nos muestra que Jesús sí conoció la necesidad de primera mano del hombre pobre, humilde, de la necesidad de las viudas, de la necesidad de los huérfanos, de la necesidad de los ancianos abandonados. Conoció el sufrimiento del hombre pecador de primera mano, no desde su condición de Dios, no desde allá arriba, lo podía hacer claramente, y su omnipresencia, su omnisapiencia le permitirían verlo, pero él no lo quiso hacer. O sea, ahí está la grandeza de Jesucristo. Tomarse el camino que todo un Dios, venirse a meter en la miseria de nuestro cuerpo humano, porque somos tan frágiles, somos tan débiles. Una gripa fuerte nos tira a la cama, nos puede dar alergias, nos pueden dar fiebres, fácilmente podemos fallecer, somos muy frágiles. Y Jesús toma nuestra condición, nuestra fragilidad humana en la parte corporal, y pasa por todo el proceso. De hecho, me gusta mucho porque, a pesar de ser el Hijo de Dios, cumple todo el proceso que el ser humano hace. No por ser Hijo de Dios nació corriendo o nació caminando de una, no. Te tocó aprender a gatear, aprender a ser sostenido de la mano de su madre, de María y de José, estar resguardado por ellos dos, siendo el Hijo de Dios, imagínense. Ellos protegiéndolo de la persecución de Herodes, sus necesidades, su sed, su hambre, todo, o sea, es un Cristo tan humano y tan nuestro. Este libro nos dice claramente desde el contexto histórico que Jesús hablaba su lengua nativa,
que era el arameo, hablaba muy poco hebreo, y algunos de sus discípulos que eran griegos, como Andrés, eran corte griego, pues ellos sabían griego y él aprendió algo de griego, pero Jesús no aprendió el latín. O sea, no era que porque fuera el Hijo de Dios y por arte de magia venía el chip incorporado de lenguas, no, no funcionaba de esa manera. Jesús vivió con las mismas falencias que nosotros humanamente podíamos tener. Que en el momento, en el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo, cuando Él es bautizado y recibe la acción en plenitud del Espíritu Santo, el Señor le indica qué tiene que hacer. Porque muchos fueron sanados, pero muchos otros no, que pasaron a su lado. Y estaban ahí. ¿Por qué no fueron sanados? ¿Por qué no fueron curados? Porque eso es parte de la vida. Porque es parte del proceso. En muchos se dio la gloria de Dios y muchos claramente se dio por fe. Y esa fue la respuesta de muchas ocasiones, de muchas sanaciones de Jesús, que les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Así era la respuesta en muchos momentos. ¿Tú crees que yo soy el Hijo de Dios? Sí. Bueno, ¿quién es el Hijo de Dios para que crea en Él? Dice el ciego. Lo estás viendo. Señor, creo en ti. ¿Quién otro creyó en Él? Dimas, San Dimas, uno de los ladrones que estaba en la cruz con Jesús al lado derecho. Él creyó en Él mientras muchos no creían en Él en el momento del suplicio. Por eso le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios, como Él lo presenta, es la misericordia, es la misericordia, es la bondad. Y tenemos que aprovechar esta misericordia y esta bondad para cambiar de vida, para hacer las cosas bien. Hoy, en mi lectura diaria de este pequeño libro, me quedé con algo que decía el escritor. No es que no le preocupe el pecado, sino que para Jesús el pecado más grave y que mayor resistencia ofrece al reino de Dios consiste precisamente en causar sufrimiento o tolerarlo con indiferencia. Eso es lo que más le desagrada a Dios. Por eso a mucha gente no le gustará lo que yo voy a decir, pero las dictaduras son lo peor que le puede pasar a un país. Llámese como se llamen y vengan de donde vengan. Puede ser derecha o izquierda. Porque el daño que se le hace a la gente es imperdonable. El sufrimiento que se le causa a tantas personas no tiene perdón de Dios. Y lo otro que dice al final, y tolerarlo en la indiferencia, o sea, guardar silencio. Yo estoy viendo la injusticia que se le hace al otro. Yo estoy viendo, soy cómplice, me convierto en cómplices hoy en día con alcaldes y gobernadores. Otros se dan cuenta que el alcalde se está gastando la plata en lo que no debe y los demás guardan silencio. Sus concejales guardan silencio. Son culpables igual que ellos. Así. Yo no soy quien los juzgue, no. Es el Señor. El Señor te dice a cada uno en qué estás fallando. Y cuando me encuentro con el Señor es para cambiar de vida y para aprovechar esa oportunidad porque la misericordia de Dios ha llegado a tu vida y no para seguir viviendo de la manera como no se debe. Queridos hermanos, seguimos en la oración. Ya saben, Edwin Andrés López. Les pido por favor que sigan orando por mí para seguir haciendo esa labor apostólica. Oro por sus familias. Hacemos el Santo Rosario. Procuramos hacerlo todos los días. Cuando vamos a la misa ofrecemos la Eucaristía por sus necesidades, por las de sus familias, amigos, vecinos, por todo ello. Así que, y no les dé miedo compartir el Evangelio, no les dé miedo hablar de Cristo. Compartan la palabra de Dios, no les dé pena. Y hagan esto mismo que yo hago. Háganlo, no les dé pena. Mandarle un video a una persona que necesita de pronto ser atendida con una palabra y puede marcar la diferencia
en su vida. Dios los bendiga y Dios los guarde. Que tengan una feliz tarde en el Señor.